Abra su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 8 en el verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Padre, en el nombre de Jesús, pido que tu palabra toque nuestro corazón, nuestro espíritu, sella la palabra en nuestro corazón y que pongamos por obra todo lo que hoy escuchemos, y que este alimento transforme mi mente, mi corazón y mis acciones. En el nombre de Jesús, amén. El mensaje tiene por título Figura y Sombra. Di conmigo, figura y sombra. Dice de las cosas celestiales, dice Hebreos 8:5, haciendo referencia al tabernáculo de Moisés. Dios siempre ha tenido en su corazón el que su pueblo esté conectado con él. Desde el inicio Dios creó al hombre en el huerto de Edén, puso a Adán en un lugar, en un ambiente propicio del huerto de Edén. Ahí lo tenía Adán y luego formó de Adán, sacó a Eva y estaba el matrimonio ahí. Qué hermoso matrimonio. Se amaban, no había problemas. Y Dios descendía al huerto y hablaba con ellos, tenía comunión con ellos. El deseo de Dios es tener comunión con su pueblo, con sus hijos. Bueno, entonces cuando vino Moisés y Dios sacó a Israel de Egipto, de la opresión, de la esclavitud, de la opresión de Faraón y de las cargas pesadas. Los llevó a la tierra prometida, les prometió la tierra prometida, pero en el camino Dios le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo. Un tabernáculo que es una tienda móvil donde Dios descendería y tenía comunión con su pueblo, con Israel. Entonces Dios le mostró a Moisés por revelación, pues todo el tabernáculo de Moisés, así se llama, donde el tabernáculo que vamos a poner en la pantalla tenía 3 partes. Era un lugar, una tienda móvil. Pero ¿cuál era el propósito? Que Dios quería establecer una relación con su pueblo. Ahí está el tabernáculo de Moisés. Así puede ver desde un avión, usted lo puede ver. Acá está. Toda esa cerca blanca, ¿sí? Tiene una puerta, una entrada. La puerta del tabernáculo tiene unos muebles adentro. Dios le dijo a Moisés que hiciera ese tabernáculo y le dio instrucciones precisas. Y en Éxodo 25, Dios le habla a Moisés de que levante ofrenda para cada cosa que el tabernáculo necesitaba. Era como pues una tienda o un lugar móvil. Cuando
el pueblo llegaba a un lugar, se estacionaban allí. Los levitas, que era la tribu de Leví, eran los encargados de armar el tabernáculo y ofrecer sacrificios, los sacerdotes. Cuando Dios decía a Moisés, muévete, porque había una nube que se movía. Cuando la nube se movía, Moisés y el pueblo se movía. Entonces, cuando la nube se movía, también se desarmaba este tabernáculo y lo movían. Había instrucciones de cómo debían de moverlo. Éxodo 25 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice, piedras de engaste para el efod, para el pectoral. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El santuario es el tabernáculo. Habitaré en medio de ellos. El tabernáculo estaba establecido en el centro de las tribus de Israel. Eran 12 tribus y el tabernáculo estaba en el centro. Dios tiene que estar en el centro de nuestro corazón. Cuando yo me entregué a Jesús, le dije que entrara a mi corazón y que Él tomara el centro de mi vida. ¿Cuántos se lo han dicho al Señor? Ahorita la intención de la última adoración es: venga tu reino, gobierna en mi corazón. Bien, entonces así estableció Dios cada mueble. Y si usted lee aquí Éxodo, va a encontrar cada mueble cómo se hace, con detalles de medidas que no vamos a ver ahora. Pero tenemos un Dios que es específico. Él dio especificaciones para la elaboración del tabernáculo y de cada mueble en el tabernáculo. Cada uno está hablando de Cristo y eso es lo que vamos a ver ahorita. Yo quiero que la iglesia conozca más de la palabra. Aquí en la iglesia tenemos instituto bíblico que algunos no han ingresado todavía. Debieras de estudiar, porque ahí te vamos a enseñar todos estos detalles y otras materias más. Esta materia se llamaría Tabernáculo de David, pero primero fue Tabernáculo de Moisés, después una transición, pero eso no es el tema de hoy. Pero quiero decirles que la iglesia debe de conocer. Y a veces algunos se conforman con el domingo. Está muy bien, gloria a Dios por el domingo que nos reunimos, hay una predicación, pero hay más en la iglesia. Hay enseñanza, hay un instituto bíblico los miércoles de 6 a 9, hay los sábados de 2 a 5, hay cursos en la iglesia los domingos y por Zoom, y los miércoles también. Hay un curso llamado 12 pasos a la sanidad. Son 12 lecciones. Y estoy orando a Dios, ¿cómo le vamos a hacer para que toda la iglesia esté instruida? Usted no tiene por qué estar atado, ni en crisis. Todos pasamos situaciones, ¿verdad? Pero usted no puede quedarse ahí, porque Dios está aquí para liberarnos de la esclavitud. Él ya pagó en la cruz por nosotros. Ahora no digo que no pasen situaciones, yo paso, ustedes pasan, nosotros pasamos, pero tenemos a Cristo que nos libera, que pagó ya por nosotros. Él dijo, la Biblia dice, Satanás vino a matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Cuando llegas a Cristo, tú vas a vivir una vida abundante, una vida diferente, una vida. El evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. Nosotros tenemos una esperanza. Aunque en el mundo pases aflicción, confía, dice el Señor, yo he vencido a este mundo.
Nosotros, mi esposa y yo, estamos determinados a instruir a la iglesia. La iglesia tiene que conocer la palabra de Dios. Todos aquí tienen que tener su espada, su Biblia. Es nuestro deber instruirles, no con falacias, no con rollos, sino con la palabra de Dios. No con cosas raras ni nada. Todo está aquí. Aquí está la revelación. La palabra está aquí. La palabra profética más segura es esta. Todo profeta tiene que estar sujeto a esta palabra. Entonces, estudiar la Biblia es lo mejor que nos puede ocurrir. Aprendernos versículos, recitarlos, vivirlos, masticarlos, rumiarlos, que se hagan rema cada palabra en nosotros. Eso es lo que anhelamos. Cuando yo me convertí, yo recuerdo que mis tutores me decían: a ver, Raúl, este pasaje y preguntas. Te dije una vez, preguntas: ¿ya recibiste al Espíritu Santo? ¿Ya estás hablando en otras lenguas? Esas son las preguntas que me hacían. Es importante que la iglesia camine en la doctrina correcta, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, donde hay espíritus engañadores, según la Biblia. Hay doctrina de demonios también. Pero para que usted no se salga del camino, necesita conocer este libro. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Acuéstate con él, levántate con él, sueña con él, vive en él. El tabernáculo. Vamos a estudiar acerca del tabernáculo y cómo vemos a Cristo en cada detalle en el tabernáculo de Moisés. ¿Me lo pones ahí en la pantalla el primero, por favor? Un lugar portátil de adoración y sacrificios. Dios le dio a Moisés un plan específico. El tabernáculo es un retrato del trono de Dios en los cielos. Si usted lee el libro de Hebreos, un libro muy hermoso, le va a explicar a detalle todo esto. El sacerdocio levítico y el sacerdocio de Cristo. La comparación de dichos sacerdocios. Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, su reino es para siempre, su sacerdocio es para siempre. Hoy mismo Jesucristo intercede por nosotros. Intercede por la iglesia. Está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Qué hacían los sacerdotes levíticos? Intercedían, ofrecían sacrificios para cubrir los pecados de la gente que pecaba. Pero Cristo vino a quitar el pecado de en medio con su muerte, con su sangre. Primero encontramos una puerta, ahí donde están esos dos monitos, hay una puerta, la puerta del tabernáculo. Jesús dijo: yo soy la puerta. La puerta a la comunión con Dios es Jesucristo. Ahí está hablando esta puerta de Jesucristo. Jesucristo es la puerta, la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. No hay otra puerta por el cual tú puedes accesar a los beneficios del Padre. Nadie puede ser salvo si no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador. Yo encuentro aún gente del mundo cristiano que piensa que la salvación es por las obras. Y aún se esfuerzan por hacer cosas buenas para Dios, para que Dios les acepte. Hay un error. La salvación es por los méritos de Jesucristo, nada más. Por supuesto que haremos obras porque amamos al Señor, pero no para que Él nos acepte, sino que Él ya nos aceptó por medio de Jesucristo. La puerta es Jesús.
entrando a los atrios. Este patio que está afuera son los atrios. En este patio se encuentra primero el altar de bronce. No tengo una plumita para marcarle con el altar de bronce, pero acá lo voy a marcar con mi dedo. Ahí va el dedo. El altar, sí, no, pero ponme el patio primero, el patio. El patio. Este es el altar de bronce. Ahí ofrecen los sacerdotes. Ahí sacrificaban los animales. Tenía este lugar, este altar, cuatro cuernos donde aplicaban la sangre de sus sacrificios. Es el primer objeto, el altar de los holocaustos, altar de bronce. Los altares son los lugares donde la gente puede hacer pactos con Dios. Sin un pacto con Jesús es imposible acercarse a Dios. Cuando usted se entrega a Cristo, hace un pacto, usted se suma a ese pacto. Cristo es el mediador del nuevo pacto que tiene mejores promesas. Si usted lee el libro de Hebreos va a encontrar la palabra mejor. Mejores promesas, mejor pacto, mejor sacerdocio. Y la palabra mejor aparece muchas veces en el libro de Hebreos, dando a entenderles el Espíritu Santo que es mejor en Cristo. Claro, esto viene en la ley de Moisés. Si antes de la gracia estuvo la ley de Moisés, ¿se acuerdan de eso, no? ¿Se acuerdan de las dispensaciones? ¿Qué son las dispensaciones? Son tratos de Dios con el hombre. Dios ha tratado con el hombre a través de la historia de muchas maneras. Y antes de la gracia, el trato fue a través de la ley. Dios estableció la ley de Moisés, los 10 mandamientos vigentes hoy, claro. Pero el hombre se acercaba a Dios a través de estos sacrificios. Ofrecían animales. Pero ahora Cristo ya se ofreció por nosotros una sola vez y para siempre. Un solo sacrificio nos hizo perfectos. Gloria a Dios. Esas son buenas noticias. Ahora nosotros no sacrificamos ningún animal. Ahora nosotros ofrecemos nuestra vida a Dios en sacrificio vivo y santo. Romanos 12:1. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora yo me ofrezco en el altar, pero mi vida, estoy sacrificio vivo. Antes eran animales muertos. Ahora es mi vida, la ofrezco porque Cristo ya ofreció su vida, Él murió por mí. Ahora ya no tengo que ofrecer ningún animal, ningún cordero, nada, ningún macho cabrío, nada. Solamente mi vida la doy a Él. Y Él me da la vida, la salvación, el perdón de pecados, la justificación, la santificación y todos esos términos que son importantes que los tenga claros en su mente. Lo enseñamos en los niveles. Le damos tarea para que escriba qué significa cada palabra. Por eso es importante estudiar, que usted tenga confianza en quien ha creído. Es en vida que tenemos que aceptar a Jesucristo. Entonces, hay un pacto. Todas las ofrendas a Dios, ya sean por pecado o por amistad, están totalmente en el altar. Dice, cuando damos ofrenda a Dios como holocausto, es imposible quedarnos. Damos todo. El altar de bronce está hecho de madera, cubierto con una capa de bronce. La madera simboliza al hombre. Madera simboliza al hombre, madera de acacia. Era una madera muy, muy buena, ¿no? Dice, mientras que el bronce simboliza el sufrimiento. Cuando hablamos de altar, hablamos de sufrimiento. Jesús sufrió por nosotros. En la cruz sufrió. Ahí ofreció su vida.
a Dios por nosotros, muriendo, llevando el sufrimiento nuestro en Él. Sin el sufrimiento de Jesús habría sido imposible alcanzar a Dios. Por tanto, necesitamos ser recubiertos por la sangre de Cristo. Isaías 53, vamos allá. Libro de Isaías 53. Verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, está hablando de Jesús, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Jesús fue desfigurado con tanto golpe, fue herido con una corona de espinas en su cabeza, golpeado. Usted ve, quizá vio la película La Pasión o otras películas de Jesús. Eso es un retrato, una idea del sufrimiento de Jesús, pero nada comparado con la realidad. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Por tanto podemos orar, sáname, Señor. Tú ya llevaste toda enfermedad en tu cuerpo. Mire qué importante es conocer la Escritura. Usted no tiene por qué estar sufriendo enfermedades. Usted tiene que reclamar en un sentido correcto por su beneficio de un hijo de Dios. Señor, soy tu hijo. Tú pagaste por mí, yo creo en ti. Por tanto, quítame esta enfermedad. Libérame de esto. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Ahí está, mi rebelión. Molido por nuestros pecados. Mi pecado le causó dolor a Jesús. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo que yo merecía lo llevó él y me dio paz. Y él cargó el castigo que a mí me tocaba. El altar de los sacrificios está hablando de Jesús. Un solo sacrificio fue suficiente para salvarnos. Yo creo esto, ¿usted lo cree? Usted es salvo por el sacrificio de Jesucristo. Todos nosotros, no algunos, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, hizo lo que se le pegó la gana. Mas Jehová cargó en él, el pecado de todos nosotros. Todo el pecado de la humanidad cayó sobre Jesús, recayó sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Dios, revélanos esto. Toda la rebelión de la humanidad, la anarquía, los pecados, las maldiciones cayeron sobre él. Por eso, estando en la cruz, Jesús dijo, él hablaba al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él percibió el peso de la humanidad, del pecado de la humanidad en su ser. La ira de Dios cayó sobre él. ¿Por qué? Porque él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29 en la pantalla, por favor. Él se ofreció por nosotros. Es el Cordero de Dios. Y dice acá, angustiado, verso 7, él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Mire, Jesús. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él no habló, él se dejó llevar. Ahora él dice,
Nadie me quita la vida. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. El diablo pensó, le quité la vida a Jesús. Los religiosos de su tiempo dijeron, matamos a Jesús. No, 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 no. Yo pongo mi vida. Yo me dejo tomar preso. Jesús se dejó tomar preso, llevado al Calvario. Azotado, golpeado, herido, maltratado, escupido, despreciado, desechado, burlado por amor a nosotros. Y fue a la cruz, dio su vida. Él la dio y luego la volvió a tomar al tercer día. No le quitaron la vida porque él no pudo, no, él pudo defenderse, él pudo haber pedido una legión de ángeles, le hubieran defendido. Pero él dijo, ¿se acuerdan de Getsemaní? Padre, si es posible, líbrame de esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sujetó su voluntad al Padre. Es lo que Él me pide a mí, que yo sujete mi voluntad a Él, porque yo tengo mi propia voluntad. Yo puedo decir cosas a veces contra Dios, pero yo decido seguir a Dios, porque mi vida ya está puesta en el altar, en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es mi culto racional. Yo decido entregar mi vida al Señor. Yo ofrezco mi vida en el altar. Si tú hoy ofreces tu vida al Señor en el altar y dices, aquí está mi vida, Dios, voluntariamente me ofrezco a ti en respuesta a lo que hiciste por mí, tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar, porque la sanidad que Dios consiguió para nosotros es una sanidad total, espíritu, alma y cuerpo. En tu espíritu te ha regenerado, te dio una nueva naturaleza. Fuiste renovado en tu espíritu por el Espíritu Santo. En tu alma, tu mente ha sido renovada, tu alma ha sido sanada, el rechazo ha sido sanado, el desprecio ha sido sanado, la falta del perdón, tú ya entregaste el perdón. Qué triste sería que tú, que eres tú, hombre o mujer, que eres la persona afectada porque te hirieron, la víctima, digamos, de una ofensa, de una herida, de un maltrato, de un desprecio, y no puedas perdonar. Y la falta de perdón te lleva al infierno. Y el que te hizo mal, que se arrepienta, pero tú no lo perdones, él se arrepienta y vaya con Dios, Dios lo perdona y se va a la gloria. Y la persona afectada por no perdonar se va al infierno, tan solo por un pecado. Por eso Dios pide todo de mí. ¿Cuánto pide Dios? Un intercambio. Jesús tomó la cruz, pagó mis pecados y me regaló la eternidad, la vida eterna, el perdón de mis pecados. Qué intercambio tan hermoso. Entonces, este altar habla de sufrimiento. En el altar tenía 4 cuernos, me lo pones en la pantalla. Creo que el que sabe bien es Víctor, porque estuvo ahí conmigo. O Joel, ayúdale por favor, Joel, que ponga los muebles ahí. El altar, que ponga el altar de bronce, tenía 4 cuernos. Esos cuernos habla de la fuerza que encuentro en Dios. Yo encuentro la fortaleza en Dios. Dice, cuando alguien era perseguido para matarlo, iban y se agarraban de los cuernos. Era como que aquí estoy a salvo. Si tú eres perseguido por el enemigo y te ataca, te quiere destruir, ven al altar y fortalécete en el Señor. El altar de bronce. El altar, es que no se ve muy bien. El altar de bronce. Bueno, vamos a ver unos términos que quiero que estudiemos. Me pones ahí el pasaje de Efesios 1:7. Dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, en Cristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención, palabra importante. Habla que nuestros pecados pasados fueron perdonados. El Señor ya me perdonó mis pecados pasados. Fui redimido, fui rescatado de esa vana manera de vivir.
Vamos a ver la palabra redimir. Ahí está un término, redimir, en la pantalla. Me lo pone, por favor. Redimir significa, se usa para hacer referencia al hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido o se encontraba embargado. En los conceptos pusimos, no sé quién lo hizo, redimir, redención, rescate. Ahí está. Redimir. Jesús nos redimió. Recuperó mi vida. Estaba perdido y Él me rescató. Como el hijo pródigo, este hijo que estaba perdido ha vuelto a casa y su fiesta. Redención. Dos términos griegos. Apolitrosis, ahí está, redentor. Y litrón, rescate. Dejar en libertad por el pago de un rescate. Es liberar, rescate, es liberar. Hay otra palabra, agorazo. Comprar del mercado de esclavos, agorazo. Jesús nos compró en el mercado de esclavos. Era esclavo del pecado y Él pagó por mí. Yo pago por Raúl, dámelo. Ya es libre. Yo hago con él lo que quiera porque es mío, yo lo compré. Exagorazo. Comprar y retirar del mercado de esclavos. Tú y yo fuimos retirados del mercado de esclavos. Tú no tienes por qué vivir en la esclavitud. ¿Cuál esclavitud, pastor? Mira, no traigo ninguna amarra. Esclavitud del pecado. Jesús ya te redimió, ya te rescató, ya te compró, no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con su preciosa sangre. Preciosa sangre. El hombre redimido por la obra expiatoria de Cristo. El hombre redimido. ¿Fuiste redimido? Jesucristo en la cruz nos redimió. Hay otra palabra, expiación. No sé si la pasé ahí. Es el sacrificio que Jesucristo efectuó con el fin de ayudarnos a vencer el pecado, la adversidad y la muerte. Expiación. Es la eliminación de la culpa. Ya no hay más culpa sobre tu vida. Es que Mateo en el año 1800, 1900, es que yo pequé acá en el año 2000, no sé, más reciente, ¿no? 2015, 2017, 2020, el COVID. ¿Te arrepentiste? Sí. Eres libre de la culpa por la expiación de Jesucristo. Es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Jesús ya pagó por ti. Pero no merezco. Claro que no mereces. Es por la fe en su sangre que obtengo el beneficio de la expiación. El sujeto culpable, o sea yo o tú, quedamos absueltos. ¿Qué es eso? Libres. Ya no debes nada. Pero yo absuelto, sí, yo tengo que pagar la pena. No, tú estás absuelto ya, estás libre. Libre la pena por medio de un objeto animal, chivo expiatorio. Jesucristo pagó por nosotros. No abrió su boca. Ahí está el altar. Ahí tienen los 4 cuernos. Ahí se ofrecían los holocaustos. Jesús se ofreció por nosotros. Él nos liberó ya. Él pagó el precio por nuestros pecados. Él ya nos redimió. Qué hermoso. Qué amor tan grande tiene Dios. ¿Sí? Disfruta ese amor de Dios. Cuando Dios se revela a tu vida con ese amor, ¿qué te queda? Es que amarle, vivirle para Él, honrarle con tu vida.
No predicamos religión, iglesia. Esta no es una religión. Lo que Dios quiere que tú tengas con Él es una relación de amor, porque por amor a nosotros Él se entregó por mí. Agorazo me compró en el mercado de esclavos. Exagorazo me compró y me retiró del mercado. Estoy solamente a la disposición del Señor, no del diablo, no de mis pasiones y deseos, porque soy libre de la esclavitud y del pecado. Soy libre. Libre, libre. No libertinaje, libertad espiritual para honrarle y vivir para Él. Él pagó por nosotros. Primera de Juan capítulo 1 verso 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado presente. La sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Si tú pecas, porque somos cristianos, somos santos, que a veces pecamos. ¿O ya no peca usted? Ya no practicamos el pecado, pero a veces pecamos. Pero la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia del pecado presente. En el presente fuimos redimidos, libres de culpa pasado. Pero si peco, Él me perdona. Romanos 5:9. Pero mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira futuro. Tú estás libre de esa ira venidera a este mundo. Dios te ha concedido la gracia de escapar de lo que viene sobre este mundo. ¿Estás listo para ello? Jesús va a venir, va a aparecer en las nubes, va a rescatar su iglesia. Por su gracia nos va a librar de la gran tribulación, de la ira venidera sobre este mundo, porque somos salvos de la ira de Dios futuro. Pasado, presente y futuro ya está arreglado en Cristo. Pastor, pero no, ya está arreglado, según la Biblia está arreglado. Es importante que la iglesia entienda: la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 3:23, pasajes muy básicos, pero hay que repetirlos. Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, esa palabra me gusta, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, el rescate que es en Cristo Jesús. Estábamos lejos de Dios, destituidos, pero, verso 24, fuimos justificados por la justicia de Cristo. Somos declarados justos. Hay una declaración que somos justos. Te declaro justo. Te declaro justa. Yo, pero sí, ya te perdoné. Sí, ¿verdad? Entonces yo te veo justo. Yo te veo libre. Yo te veo santo. Yo te veo redimido. Yo te veo cubierto por la sangre de Cristo. Así es como Dios te ve a ti. Y no ves mi pasado, Señor. No lo veo. Yo solo veo la sangre de Cristo, porque pones fe en su sangre, y su sangre te ha redimido. Te ha redimido. Dice el verso 25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Repite conmigo: fe en su sangre.
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hermanos, es que ya me la sé esta, pero algunos son nuevos, no se la saben. Y no entran a cursos, no van a saber. Tienen que estudiar. Usted no puede pensar, ay, hago cosas buenas, Dios me va a perdonar, Dios me va a aceptar. Si usted está en pecado, no va a entrar al cielo. Necesita ser justificado y ponga fe en la sangre de Cristo y vive una vida para Él. Cada día ofrezca su vida a Dios. Venga al altar, ofrezca su vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es su culto racional. Cada día ofrezca su vida a Dios. Vamos a avanzar al siguiente mueble. Es la fuente de bronce. En la fuente de bronce, ahí los sacerdotes se lavaban las manos y los pies para servir a Dios. Usted ya fue perdonado de sus pecados, fue santificado, fue justificado, fue redimido. Ahora, ¿qué va a hacer? Servirle. Sírvale a Dios. Sirva. Dios quiere usar su vida. Entonces, la fuente de bronce, hecha de espejos, habla de que ya fuimos limpios por la sangre del Cordero, pero en el caminar por este mundo, aún estamos en la tierra. Mis pies están en la tierra todavía, aunque estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, pero aún me ensucio al caminar por esta tierra y debo de limpiarme para servir a Dios. Manos y pies. Lavaban sus manos los sacerdotes y sus pies. Jesús, ¿qué hizo en San Juan capítulo 13? Dice que, y aquí dice, lavó los pies de los discípulos. Pedro se negaba, no, Señor, no, a mí no me lavan los pies, no. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. No, pues báñame entonces. Ya que Pedro era un poco exagerado. Bueno, pues báñame completo. No, ya estás limpio por la palabra. ¿Sí? Pues tú estás limpio, pero sí tienes que santificarte. ¿Sí? Usted haga cuentas con Dios, revise su vida. Dice San Juan capítulo 13, Jesús dijo, verso 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes limpios están, aunque no todos. Está hablando de uno que le iba a entregar, ¿no? Porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo, no están limpios todos. En este mundo hay maldad, mucha maldad. Usted tiene que estar orando constantemente. Lo que ve, lo que oye. Sí. Cuide su vida. Raúl, cuida tu vida. Raúl, cuida tu vida. Alma, cuida tu vida. Mantente en pureza y santo para Dios, Raúl. Ponga su nombre. Háblese usted mismo. Yo me reprendo a mí mismo. ¿Qué estás haciendo? Reacciona. ¿Quién más? El Espíritu Santo, claro, te va a decir y te va a exhortar. Bien, entonces hasta aquí ponemos otra vez por favor el tabernáculo. Estamos en los atrios, ¿sí? Después está el lugar santo. En el lugar santo están 3 muebles. Habla del servicio a Dios. Bueno, aquí encontramos 5 columnas, o así como castillos. Cuéntelos, le voy a marcar. Mire, aquí están. Aquí están. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ministerios de Jesucristo.
¿Este quién es? A ver, los estudiantes de Doulos. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. 5 ministerios. Efesios capítulo 4. 5 ministerios. Vemos a Jesús en todo el tabernáculo, en los muebles, en toda la construcción. Vemos a Jesús. 5 ministerios de Jesús. ¿Para qué son los ministerios? Para edificación del cuerpo de Cristo. Para perfeccionar a los santos. Efesios 4:11. Y él mismo, Jesús, constituyó a unos, dice, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Háblese conmigo así. 5 ministerios. En la iglesia tiene que haber 5 ministerios. El apóstol toca todos los ministerios. Mire, este gordito es el dedo más fuerte. Este es el dedo más fuerte que yo tengo. ¿Y usted cuál es? Para mí es este el más fuerte. Este tiene mucha fuerza. El apóstol toca a cada ministerio. El lugar santo había 3 muebles. El lugar santo estaba el altar del incienso. A ver si lo ponemos. ¿A qué le suena incienso? Bueno, está en la Biblia. Apocalipsis 5, verso 8. Habla de las oraciones de los santos. ¿Usted va a servir a Dios? Tiene que orar. No puede presentarse a servir sin haber orado. Tiene que estar preparado, porque la oración es la manera de comunicarnos con Dios y estar en comunión con Él. La oración es un recurso del cielo para la iglesia. Que la iglesia tiene que orar. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El incienso son las oraciones de los santos. ¿Cuáles santos? Tú eres ese santo. No hablo de los que están colgados por allá, no. Tú eres un santo apartado para Dios. Santo es apartado para Dios. ¿Tú estás apartado para Dios? Es pregunta. ¿Tú estás apartado para Dios? Signo de interrogación. ¿Tú estás apartado para Dios? Oremos entonces. Incienso es un mueble vertical. La relación es para el cielo. Yo voy a orar al cielo en el nombre de Jesús. Intercesión. Tenemos a Jesucristo, nuestro intercesor. Él intercede por nosotros hasta el día de hoy. Él sigue orando por nosotros. Él sigue intercediendo por nosotros. Él no ha parado su ministerio de intercesión. Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros delante del Padre. Siguiente mueble es el candelero de oro, o menorá también es llamado recientemente, pero es un mueble que habla de esa luz y está hecho de oro y de una sola pieza y es hecho con golpes a martillazos. Habla del sacrificio de Jesús también y es de oro, habla de la divinidad de Dios y ese alumbra la luz de Dios. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Jesús tiene que alumbrar nuestra vida. También habla de la revelación que Dios da a la iglesia. Debe haber una revelación. ¿Qué es eso? Que quita el velo para que veamos al Señor. Una obra perfecta. Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Jesucristo vino en forma de hombre para salvar a la humanidad. Tengo que ir rápido. Y la mesa de los panes de la proposición. Mesa de los panes, 12 panes, 12 tribus, los cuales serán cambiados cada día de reposo. Habla de la comunión con el Padre. Jesús dijo: yo soy el pan
de vida. Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. Él te va a saciar. Él te va a sostener. Ahora, para entrar al lugar santísimo, había una división. Ahí están los panes. Había una división. Ahora, cada mueble tiene sus varitas para moverse, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a ver la última. Había un velo grueso. Ese velo dividía el lugar santo del santísimo. En el lugar santísimo entraba una vez al año el sumo sacerdote en la ley de Moisés, y tenía que ser de la tribu de Leví, para ofrecer por los pecados de él y pecados de todo el pueblo. Pero ese velo separaba el lugar santo del santísimo. Graba esa palabra velo. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿se acuerdan? Ese velo se rasgó de arriba abajo en el templo que estaba, en el templo en Jerusalén. Ese velo se rasgó de arriba abajo. Y esto, claro, tiene un significado, dando a entender el Espíritu Santo que ahora ya no hay ninguna separación. Ahora tenemos acceso a la presencia de Dios, porque el lugar santísimo habla de la presencia de Dios. Sí, presencia de Dios. Mateo 27:51 dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. San Mateo 27:51. Hebreos 10:19. Hebreos 10:19, vamos para allá. Tengo que ir acabando. Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, libertad por la sangre de Jesucristo. Ahora accesamos al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Antes era por la sangre de machos cabríos, de corderos, animales, y eran sacrificios constantes, pero ahora es un solo sacrificio que Jesús hizo, y ahora tenemos acceso tú y yo. Dice aquí, por la sangre de Jesucristo. Verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, su muerte, cuando Él murió. Esa es casualidad, no, es un cumplimiento profético. Al morir Él, se rasgó el velo de arriba abajo, dando a entender al Espíritu Santo: tienes acceso a la presencia de Dios. Iglesia, tienes acceso a la presencia de Dios ahora. ¿Cuándo? Siempre. Siempre que tú quieras accesar, puedes, en el nombre de Jesús. Si tú eres un hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero, tienes acceso a la presencia de Dios. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, lavacro, agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose, y tanto más cuando vean que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del Señor. Hermanos, todo lo ha puesto Dios para que estemos con Él. Tenemos acceso al lugar santísimo. Ya no hay un velo que nos detenga. ¿Qué hay en el lugar santísimo? Está un cofre de oro de madera de acacia, el arca del pacto. ¿Me pones el arca? Ahí está, mira. Tiene unas varas, las varas van abajo, pero ese dibujo dice arriba, pero van abajo. Estas varas van abajo, porque los levitas, ya recuerden, cuando Dios mandaba la nube y se movía la nube, ¡ey! Desarmen todo. Y los levitas tenían que desarmar todo el tabernáculo, pero el arca del pacto, este cofre de oro, que tenía tres cosas dentro. ¿Qué tenía? El maná, pan, provisión de Dios. Tenía las tablas de la ley, la palabra de Dios, no puede faltar cuando estás en la presencia de Dios. Y la vara de Aarón que reverdeció. Tres cosas:
La vara habla de autoridad. Cuando estás en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, que obtienes autoridad. Los demonios van a salir cuando tú oras en el nombre de Jesús. Entonces, cuando los levitas iban a cargar este cofre, este mueble, lo cargaban sobre sus hombros. Entre 4 hombres llevaban la presencia de Dios, porque esto simboliza la presencia de Dios, el arca del pacto. Aquí llevaban la presencia de Dios. La presencia de Dios tiene que ir sobre tus hombros, sobre tu vida. Ponte de pie porque el tiempo se me acabó. Sobre ti debe estar la presencia de Dios. No hay nada que impida que Dios esté sobre ti, ¿o sí? Y si hay algo es que necesitamos venir a decirle al Señor: perdón mis pecados, tu sangre me limpie, santifícame, justifícame, redímeme, rescátame. Y había unos ángeles o unas formas de ángeles alados, con alas así, uno frente a otro. En la tapa de esta, ahí está, mira, ahí tiene las varas abajo, es lo correcto. En la tapa del arca del pacto, y esta parte de arriba se llama propiciatorio. Esta parte, mire, aquí aplicaban sangre, cubría, la sangre cubría la tapa cubre, bueno, tiene su nombre, propiciatorio. Hermano, Jesús hizo todo eso es figura y sombra de lo que había de venir. La sustancia, ya lo que tú puedes palpar y ver es Jesucristo real. Él murió en la cruz, Él resucitó, eso fue real. No es un mito, es una realidad. Iglesia de Jesucristo, tenemos todo para vivir una vida en victoria. ¿Qué te falta? ¿Acaso tienes que buscar que alguien te ayude? Un santo, un San X, San Y, San Z, hacer mandas. No, nada de eso. Jesús ya pagó todo por ti. Solo tienes que dar tu vida al Señor, vivir para Él, creer que Él es el sumo sacerdote que traspasó los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Lea Hebreos capítulo 9. Verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús está en el cielo, no está en un tabernáculo como este hecho con manos de hombres. Eso es figura y sombra, nada más la figura y la sombra, pero la esencia, la sustancia es Cristo. El cielo es real para la iglesia, lavada por la sangre del Cordero. Para la iglesia redimida, comprada, rescatada, justificada, libre del pasado y libre de culpa. La iglesia ya está lista, ataviada con vestidos blancos, lista la novia para las bodas del Cordero. ¿Lista la novia? Por eso la predica, para que la novia se aliste, se embellezca, quite la ropa sucia, andrajosa, mal planchada, para una ropa excelente. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, que son las obras de los santos. Aleluya. ¿Listos? Padre, gracias por tu palabra. Pido que esta palabra se quede grabada en sus corazones y esta palabra nos ministre toda la vida, no solamente la semana. Nunca olvidemos el sacrificio de Jesús. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santísimo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. ¿Te acuerdas de esa canción? Te cambié la jugada. Señor, llévame a tus atrios. No sé, tócala que puedas. Gracias, Señor. Ofrezca su vida a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable. Ese es su culto racional. Pero quiero orar por aquellos que vienen por primera vez para que le entreguen su vida a Jesús. Quiero orar por ustedes. ¿Pueden pasar conmigo? Expliqué todo lo que Jesús hizo. ¿Lo quieren? Si lo quieren, vengan conmigo. ¿Alguien más quiere entregar su vida a Jesús?
Ya expliqué clarísimo todo. Bueno, yo creo que estoy claro, a lo mejor ni me entendieron. Yo creo que sí. Dígale, Señor Jesús, abro mi corazón, ven a mi vida, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre de todos mis pecados, rescátame de mi vana manera de vivir para vivir para ti. Creo que moriste en la cruz para el perdón de mis pecados. Tu sangre me limpia de todo pecado. ¿Lo crees? Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te diste por mí en la cruz, llevaste mis pecados. Gracias, Jesús. Tu sangre me limpia de todo pecado. Soy tuyo a partir de hoy. En el nombre de Jesús. Entra a mi corazón. Entra a mi corazón. Mora en mí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, bendigo a este joven, a esta mujer. Pido tu presencia sobre ellos, Señor. Espíritu Santo, muévete en ellos. Haz la obra, revélate a sus vidas. Revela la palabra de Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Al lugar santísimo. Quiero que vengan para acá, iglesia, los que puedan. Vamos a adorar a Dios 2-3 minutos y nos vamos. Venga para acá y hable con el Señor, hable con Él. Santísimo, por la sangre límpiame. Al altar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo. La sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Límpiame aquí. Levanta tus manos, dale gracias a Dios por su obra en la cruz. Vamos, dale gracias a Dios por la salvación tan grande que te dio. Levanta tus manos, dale gracias porque te lavó con su sangre. Porque no hay culpa sobre tu vida. Fuiste lavado, fuiste perdonado, comprado, redimido, rescatado. Ahora eres una criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vamos, habla con el Señor. Te doy un minuto más y nos vamos. Al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo. La sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, ven aquí. El Señor les bendiga grandemente. Lleves el corazón el sacrificio de Jesús, su obra en la cruz y su para su vida. Bendiciones, iglesia. El Señor te bendiga y te guarde.